No todas las guerras se libran con espadas. Algunas se construyen con madera, barro, humo y silencio. Cuando los españoles avanzaron hacia el sur del Reino de Chile, esperaban encontrar lo mismo que habían visto en otros territorios: aldeas fijas, centros de poder claros, ciudades que podían tomarse y someterse. Pero lo que encontraron fue algo desconcertante. Un pueblo que parecía no ofrecer resistencia directa, y sin embargo, nunca desaparecía. El mapuche no levantó grandes murallas de piedra ni ciudades monumentales. No dejó palacios que conquistar. En lugar de eso, convirtió su forma de habitar el territorio en una estrategia profunda de resistencia. Cada vivienda, cada asentamiento, cada empalizada era parte de un sistema que no buscaba imponerse, sino perdurar. Un mundo antes de la conquista. Mucho antes de la llegada europea, el mapuche habitaba extensas zonas del sur, desde los valles hasta los bosques y la cordillera. Su relación con la tierra no se basaba en la propiedad al estilo europeo, sino en el uso, el equilibrio y la continuidad. El territorio no era un objeto a dominar, sino un espacio vivo del cual formaban parte. Esta visión se reflejaba directamente en su arquitectura. No existía una separación radical entre naturaleza y construcción. Las viviendas no imponían una forma ajena al entorno, nacían de él. La ruca, más que una casa. La ruca no era simplemente un refugio contra el clima. Era el centro de la vida social, espiritual y cultural. Su forma, generalmente ovalada o circular, no era casual. Permitía una mejor resistencia al viento y al frío, pero también reflejaba una concepción del mundo donde lo colectivo primaba sobre lo individual. Construida con madera, coligüe, fibras vegetales y barro, la ruca podía levantarse con rapidez y desmontarse si era necesario. Esta característica, que para los europeos parecía primitiva, era en realidad una ventaja estratégica enorme. Frente a un enemigo que buscaba ciudades fijas para controlar, el mapuche habitaba espacios adaptables y móviles. El fuego en el centro de la ruca no solo cumplía una función práctica, era un punto de reunión, transmisión oral y memoria. Allí se contaban historias, se enseñaba la lengua, se mantenía viva la identidad. Mientras el poder colonial intentaba imponer nuevas estructuras sociales, dentro de esas rucas la cultura seguía intacta. Construir sin ser conquistado. Los españoles comprendían el poder desde la arquitectura, plazas, iglesias, fuertes, ciudades. Donde había piedra y trazado urbano, había dominio. Pero en el mundo mapuche no existía ese centro que pudiera ser tomado para quebrar la resistencia. Los asentamientos no respondían a una lógica urbana europea. Estaban dispersos, integrados al paisaje, conectados por redes comunitarias invisibles para el invasor. Esta forma de habitar hacía extremadamente difícil someter al territorio de manera definitiva. Cada ruca destruida podía ser reconstruida. Cada asentamiento desplazado reaparecía en otro lugar. No había un corazón que arrancar. Empalizadas y defensa inteligente. Cuando fue necesario, el mapuche también construyó estructuras defensivas, empalizadas de madera, zanjas y fortificaciones simples, pero eficaces, ubicadas estratégicamente en pasos naturales, ríos y zonas boscosas. No eran castillos, pero cumplían su función: detener, desgastar y desorientar. Estas defensas no buscaban una confrontación frontal permanente. Su objetivo era ganar tiempo, proteger a la comunidad y evitar la ocupación prolongada. Frente a ejércitos acostumbrados a sitiar ciudades, esta forma de defensa resultaba frustrante. Los cronistas españoles dejaron constancia de lo difícil que era avanzar en estas tierras. No por grandes murallas, sino por la imposibilidad de fijar un control duradero. Una resistencia que no se veía. La arquitectura mapuche no proclamaba desafío. No necesitaba hacerlo. Su fuerza estaba precisamente en su aparente sencillez. Mientras el poder colonial construía para imponer, el mapuche construía para seguir siendo. Cada ruca levantada era una afirmación silenciosa. Aquí seguimos. Cada asentamiento reconstruido era una negación del sometimiento. La resistencia no siempre grita, a veces simplemente permanece.
Los conquistadores creían que dominar un territorio era cuestión de ocuparlo. Fundar una ciudad, alzar una iglesia, trazar calles, imponer un orden visible. Pero en las tierras del sur, esa lógica comenzó a fallar. Cada vez que el avance parecía consolidarse, el control se disolvía. No porque el mapuche careciera de organización, sino porque su forma de habitar no ofrecía blancos claros. No había capitales que tomar, ni centros administrativos que destruir. El poder no se concentraba en piedra, sino en personas, en vínculos, en conocimiento compartido. El error europeo. La estrategia española dependía de la permanencia. Un fuerte debía sostenerse con suministros, rutas estables y poblaciones sometidas alrededor. Pero los asentamientos mapuche no funcionaban bajo esa lógica. Las rucas no estaban diseñadas para resistir asedios prolongados, porque no lo necesitaban. Cuando el peligro aumentaba, las comunidades podían desplazarse, ocultarse en el bosque, replegarse hacia zonas menos accesibles. El enemigo encontraba espacios vacíos, estructuras quemadas, rastros que no conducían a nada. La arquitectura flexible se transformó así en un arma silenciosa, el paisaje como aliado. El mapuche no construía contra el entorno, sino con él. Las rucas se integraban a la vegetación, se confundían con el paisaje, aprovechaban desniveles, cursos de agua y bosques cerrados. Para un ejército extranjero, avanzar por estas zonas significaba desorientación constante. Los caminos no eran rectos ni evidentes. Las rutas conocidas por los habitantes locales permanecían invisibles para el invasor. La arquitectura no solo protegía a quienes vivían en ella, sino que contribuía a hacer del territorio un espacio hostil para el control externo. Cada empalizada levantada en un paso estratégico obligaba al enemigo a detenerse, a reorganizarse, a exponerse. No eran grandes obras, pero estaban exactamente donde debían estar. La vida dentro de la ruca. Mientras el dominio colonial intentaba imponerse desde fuera, la verdadera resistencia se desarrollaba dentro. La ruca era escuela, templo y refugio. Allí se transmitían relatos, normas, saberes prácticos y espirituales. La lengua se mantenía viva en la oralidad cotidiana. Los niños crecían escuchando historias que no figuraban en los libros europeos, pero que explicaban quiénes eran y de dónde venían. El diseño interior favorecía la reunión. No había jerarquías rígidas marcadas por el espacio. El fuego central reunía a todos. Esa disposición reforzaba la cohesión social, algo esencial cuando la presión externa buscaba dividir, fragmentar y aislar. Construcción colectiva, identidad compartida. Levantar una ruca no era un acto individual. Participaba la comunidad. Cada persona sabía qué hacer, qué material traer, cómo ensamblar la estructura. Ese conocimiento no estaba escrito. Se transmitía con la práctica, de generación en generación. Este proceso fortalecía los lazos internos. En un contexto de amenaza constante, construir juntos era reafirmar la pertenencia. No se trataba solo de edificar una vivienda, sino de reconstruir el mundo propio una y otra vez. Incluso cuando las rucas eran destruidas, el conocimiento para volver a levantarlas seguía intacto. Y eso era algo que ningún ejército podía arrebatar. La imposibilidad de la conquista total. Los españoles podían ganar batallas, pero no lograban quebrar la estructura profunda de la sociedad mapuche. Sin ciudades permanentes que someter, sin arquitectura monumental que simbolizara el poder a destruir, la dominación quedaba incompleta. La arquitectura mapuche no ofrecía una victoria visible, solo desgaste, incertidumbre y resistencia prolongada. Así, sin grandes proclamaciones, sin muros de piedra ni torres, el mapuche convirtió su forma de habitar en una barrera constante contra el dominio colonial. No era una rebelión abierta, pero era continua. No era espectacular, pero era efectiva. El hogar, lejos de ser un espacio pasivo, se transformó en territorio de resistencia. La arquitectura mapuche no solo respondía a una necesidad práctica, sino que expresaba una manera completa de entender el mundo.
Cada decisión constructiva contenía una carga simbólica profunda, invisible para el observador externo, pero esencial para quienes la habitaban. El acto de construir era, al mismo tiempo, un acto de memoria y de afirmación cultural. La ruca no era un objeto aislado. Estaba integrada a un orden mayor donde el espacio, el tiempo y lo espiritual se entrelazaban. Su orientación no era casual. La disposición del acceso, la ubicación del fogón, la relación con el sol y los vientos respondían a una comprensión ancestral del equilibrio. Vivir dentro de una ruca significaba habitar un microcosmos donde el ser humano no se imponía sobre la naturaleza, sino que dialogaba con ella. Este conocimiento no estaba escrito ni sistematizado según los parámetros europeos. Se transmitía a través de la observación, la repetición y la palabra. Los mayores enseñaban construyendo, corrigiendo con gestos, explicando mientras el trabajo avanzaba. Así, el saber arquitectónico se volvía inseparable de la vida cotidiana. No había especialistas aislados. El conocimiento pertenecía a la comunidad. Esa forma de transmisión resultó crucial frente a la presión colonial. Mientras el dominio español dependía de estructuras jerárquicas y documentos, el mapuche conservaba su saber en la práctica viva. Aunque se destruyeran construcciones, aunque se intentara imponer nuevas formas de vivienda, la lógica original persistía en la memoria colectiva. Los intentos de reemplazar la ruca por edificaciones de estilo europeo no lograron erradicar su significado. Incluso cuando se adoptaban materiales nuevos o se modificaban formas externas, los principios fundamentales permanecían. La organización interna, el rol del fuego, el uso del espacio común continuaban reflejando una cosmovisión propia. De este modo, la arquitectura se convirtió en una frontera invisible. Podía parecer una adaptación, pero en realidad era una continuidad. Bajo la apariencia del cambio, la identidad seguía intacta. La resistencia no siempre se manifestaba como oposición directa, sino como permanencia silenciosa. Con el paso de los siglos, ese legado no desapareció. Aun cuando las condiciones políticas, económicas y sociales se transformaron radicalmente, el conocimiento arquitectónico mapuche siguió circulando. En zonas rurales, en comunidades dispersas, en espacios donde la tradición logró sobrevivir, las rucas continuaron levantándose, recordando que la forma de habitar también es una forma de pensar. En el presente, muchas comunidades mapuche miran hacia ese saber no como un vestigio del pasado, sino como una herramienta vigente. La arquitectura tradicional reaparece como símbolo de recuperación cultural, como gesto político y como afirmación de continuidad histórica. No se trata de nostalgia, sino de reafirmar una relación con el territorio que nunca fue completamente quebrada. Así, lo que comenzó como una necesidad elemental de refugio se transformó, con el tiempo, en una declaración silenciosa de soberanía. La arquitectura mapuche no gritó su resistencia. No levantó monumentos para impresionar al invasor. Persistió, se adaptó, esperó. Y en esa persistencia, logró lo que la fuerza militar no pudo destruir. Una forma de habitar que sigue transmitiendo identidad, memoria y resistencia mucho después de que los imperios que intentaron someterla desaparecieran. Con el paso del tiempo, la arquitectura mapuche demostró que su verdadera fortaleza no estaba en la durabilidad de los materiales, sino en la continuidad del conocimiento. Las rucas podían desaparecer, las empalizadas ser derribadas, pero la forma de construir y lo que esa forma representaba permanecía intacta en la memoria colectiva. Mientras el dominio colonial buscaba fijar el control mediante ciudades permanentes, planos rígidos y jerarquías visibles, el mapuche sostuvo una lógica distinta. Habitar el territorio no significaba poseerlo, sino formar parte de él. Esa diferencia profunda hizo imposible una conquista total. No había un centro definitivo que destruir, ni una estructura única que, al caer, quebrara al conjunto. La resistencia, entonces, no se manifestó como un gesto aislado, sino como una continuidad ininterrumpida. Cada nueva ruca levantada después de una incursión era más que una vivienda reconstruida. Era una afirmación de existencia.
El acto de volver a habitar el espacio, de encender nuevamente el fuego, de reunir a la familia bajo el mismo techo, negaba silenciosamente la derrota. Con los siglos, la presión externa adoptó nuevas formas. Ya no siempre fue militar, pero siguió siendo cultural y simbólica. Se intentó relegar la arquitectura mapuche al pasado, presentarla como un vestigio primitivo sin valor en el mundo moderno. Sin embargo, incluso en ese contexto, la lógica ancestral sobrevivió, adaptándose sin desaparecer. Hoy, cuando muchas comunidades recuperan prácticas tradicionales, la ruca reaparece no solo como construcción, sino como símbolo. Representa una forma de entender el espacio, la comunidad y el tiempo que nunca fue completamente sometida. Volver a construirla es también volver a narrar la historia desde una perspectiva propia, no desde la mirada del vencedor. La arquitectura mapuche deja así una enseñanza que trasciende su contexto histórico. Demuestra que la resistencia no siempre se enfrenta al poder de manera frontal. A veces, resiste simplemente permaneciendo, manteniendo formas de vida que no se ajustan a la lógica del dominador, protegiendo el conocimiento cotidiano, ese que no se escribe, pero se practica, en un mundo que asocia el poder con lo visible, lo monumental y lo permanente. La experiencia mapuche revela otra posibilidad, una donde lo esencial se transmite en silencio, de generación en generación, sin necesidad de proclamarse. La rebelión silenciosa no se anunció. No buscó ser recordada como una gran hazaña militar. Se expresó en la manera de construir, de habitar, de reconstruir una y otra vez. Y en esa persistencia discreta, logró algo extraordinario: sobrevivir a siglos de intento de dominación sin perder su identidad. Así, la arquitectura mapuche permanece como testimonio de una soberanía que nunca fue completamente quebrada, no porque resistiera con muros de piedra, sino porque supo convertir el hogar en territorio, la memoria en refugio y la vida cotidiana en una forma profunda de resistencia.